Network Televisión presenta Esta es mi tierra. Estoy con una persona muy importante y muy conocida en Medellín, una luchadora de toda la vida. Ahora ya les digo de quién se trata. No, digámosles ya. Se trata de la doctora Sonia Olaya. Ella es artista, pero fue una mujer política, pero una guerrida, luchadora de toda una vida. Ella se levantó con esfuerzo propio y llegó muy lejos, ha sido política de toda una vida, pero que sea ella la que nos cuente. Doctora, bienvenida a Esta es mi tierra, ¿cómo me le va? Cuéntenos cómo fue su vida en unos inicios cuando usted era estudiante. Buenos días, Jorge, muchas gracias por la invitación y me encanta estar aquí contigo en tu programa Esta es mi tierra. Bueno, pues como tú dices, yo empecé desde muy joven a guerrear, como dice el cuento, y porque yo nací en un barrio popular, Sí. barrio Antioquia. Pobre, su familia era pobre. Pues sí, ellos eran pobres con dignidad, como digo yo. Sí, sí. ¿En qué sentido? Que eran maestros de albañilería y en la casa nunca faltó la comidita y obviamente el afecto, el cariño, pero los recursos económicos eran limitados, por supuesto. Pero usted fue una brillante estudiante, según me di cuenta. Ah, sí, porque es Cuéntenos que eso. mi mamá estuvo muy pendiente de que todos los hijos estudiáramos en medio de las limitaciones y ella nos consiguió becas para estudiar. Y a mí me fue muy bien en el estudio porque siempre sostuve las becas con altas calificaciones. Porque para una beca hay que tener calificaciones altas y sostenerlas. Y usted se sostuvo todo el tiempo becada. Me sostuve todo el tiempo, incluyendo la parte final de la Universidad Nacional, Usted donde fue yo hice la carrera de Derecho, en la Facultad de Derecho, en Bogotá. en Bogotá, sí señor. Entonces, a mí me sirvió mucho también el hecho de que mi abuelo, o sea, el papá de mamá, el abuelo materno, desde que yo tenía 3 años, descubrió que yo leía y escribía a los 3 años. Y se metió en un susto el abuelo. Entonces gritó: Mariela, venga, a la mamá mía, a la hija de él. Vea, usted sabe que esta niña lee y escribe. De Y mi 3 mamá, como años. si eso fuera tomándose un vaso de agua, va diciendo: ah, sí, hace días que está en eso. Y volteó para la cocina. No se le hizo gracia. ¿Cómo le Entonces pareció? mi abuelo dijo: no, pero ¿cómo así? Esto hay que ponerle mucha atención porque esta niña es muy inteligente, pero si se queda en esta casa no va a salir adelante. Quedan los 3 añitos leyendo y no más. Le voy a conseguir un sitio donde usted pueda seguir adelante con toda su inteligencia. Y yo toda contenta: ay, me voy con mi abuelo, me voy con mi abuelo. A los 3 días: Mariela, ¿ya tiene arreglada la ropa de esta niña? Sí, señor. Y yo contenta me despedí, me voy con mi abuelo. Y me voy con mi abuelo, es que fuimos a Caldas, al municipio de Caldas aquí. Sí. Y entonces entramos a un colegio que parecía una iglesia gigantesca, el colegio de la presentación, de las hermanas de la presentación en Caldas. Y allá me dejó interna, con 3 años. O sea, usted creyó que iba a jugar con el abuelo y que Y entonces, ya, pero él me dijo: no, Sonia, tranquila, tranquila, mija, que yo vengo que el yo domingo. trabajo aquí con las monjas, aquí me veo con usted todos los días. Y bueno, ahí dejé de llorar y ahí me dejó 10 años. Y no lo volvió a ver al abuelo. No, lo veía casi siempre. Ah, sí, él trabajaba allá. Sí, él trabajaba allá, él era el maestro de mantenimiento de Ok. las monjas, de los colegios de la Entonces estaba presentación. pues apadrinada, tenía pues ese consuelo y la mamá iba a verla semanalmente y el papá. No, porque allá no dejaban que uno estuviera cada 8 días con la familia, O sea, que porque no cogía el ritmo. Entonces no, salían a las vacaciones esos eran verdaderos internados de la gente que se dedicaba a estudiar, a estudiar. no Entonces, como hoy pues. entonces yo allá, ¿qué hacía? Eso que usted acaba de decir, como dice la película: estudiar, rezar y volver a rezar y volver a estudiar. Y a los 6 meses, al año, en esa época las Y entonces al año sí salí eran para... anuales, no eran cada 6 meses como hoy. ¿Cómo? Las vacaciones no eran cada 6 meses como hoy, sino Ah, cada no, año. cada año. Y estuvo 10 años allá. Allá estuve 10 años. O sea que salió un hacha usted, pues salió aprendiendo matemáticas. Yo sabía más que las profesoras cuando salí de allá.
Bueno, ¿y cómo fue esa llegada? Pues entonces, ¿de ahí pasó a qué? ¿A la universidad? De ahí no, de ahí mi mamá me consiguió una beca con doña Teresa Santa María de González, Teresita Santa María de González, Me que fue la suena mucho. fundadora del Colegio Mayor de Antioquia. Y el Colegio Mayor de Antioquia lo fundó Teresita Santa María de González con bachillerato. Mi mamá era una persona sin recursos económicos, pero muy activa, una líder comunitaria tremenda. Entonces siempre se relacionó con la gente de la educación y del arte, siempre. Y de ahí pasó a la política. Cuando estaba en esas conexiones con el arte y con la educación, conoció a Teresita Santa María de González y le dijo, tengo una hija que es muy inteligente, lleva ya mucho tiempo interna en Caldas en el Colegio de la Presentación, yo quiero que mi hija salga de allá para que pueda estar más en el mundo, porque no quiero que siga ya encerrada. Se queda de monja. Y Teresita dijo, ah, no, esa muchacha ya va a estar lista, es para monja. Y entonces mi mamá le rogó que me diera un chance de una beca en el bachillerato y ella me dijo, tráigame las notas. Entonces Teresita dijo, no, esta niña con estas notas ya tiene la beca. Y ahí terminé el bachillerato en el Colegio Mayor de Antioquia. Y de ahí pasó a la Universidad Nacional. Y de ahí me presenté a la Universidad de Antioquia y a la Medellín para la Facultad de Derecho. ¿Por qué le gustaba el derecho? Me gustaba el derecho porque yo desde siempre, cuando estaba en el colegio, yo declamaba y entonces fui como desarrollando mucho el don de la palabra. Me defendía mucho hablando. La oralidad. Eso, la oralidad. Entonces, un profesor me dijo, usted es muy buena para las matemáticas y está bien en física, pero usted se defiende mucho con la oralidad, con el lenguaje. Mejor que usted coja como la carrera de Derecho, me dijo el profesor. Y yo dije, pues yo no sé, vamos a ver, el otro profesor de matemáticas se enojó conmigo. Me dejó de hablar que porque no me presenté a estudiar ingeniería en la Nacional, que a perder el tiempo ahí hablando un montón de cosas, de artículos y de códigos, cuando yo era tan buena para las matemáticas. En síntesis, me presenté y en la Universidad de Medellín saqué el primer puesto y me dieron beca. Entonces yo dije, mejor me quedo aquí porque tengo beca, porque de todas maneras mis recursos seguían siendo limitados. Muy precarios, sí. Entonces entré a la Universidad de Medellín con beca. El rector era Eduardo Fernández Botero. La universidad en ese momento iba a cumplir 10 años de fundada. Hicieron unas fiestas tremendas. Estábamos ya terminando el primer año y empezando el segundo de Derecho. Y en las fiestas, el rector el doctor Eduardo Fernández se salió de quicio y por una pregunta que le hizo el representante estudiantil, un muchacho de apellido Gallego, él sacó la mano y le pegó 2 bofetadas. Ay. Y ahí mismo, ¿cómo así? Y yo a pesar de estar todo el tiempo interna, tengo un espíritu rebelde. Entonces yo ahí mismo dije, pero ¿cómo así? Y en conclusión armamos una huelga contra Eduardo Fernández Botero. Y Eduardo no salió, pero yo sí salí. Me sacaron. La cuerda de revista por lo más de... Vea, perdóneme, doctora Sonia. Hombre, yo de pronto, como hablo tanto y digo tanto, sin decir mucho, no la presenté. Ella es la doctora Sonia Olaya, muy brillante en la política y en las artes. Digamos pues con la historia, doctora Sonia. Entonces, en conclusión, ahí ya quedé expulsada, pero era una sanción muy dura. Moralmente le dio muy duro. Expulsada de todas las universidades del país. Ay, madre, era muy drástico eso así. Entonces, en ese momento, yo dije, la solución no la puedo tener aquí. Tengo que irme para ese otro país, que es que la ciudad capital, Bogotá, que nosotros aquí decíamos que era otro país. Otro mundo. Es que los antioqueños creemos que el mundo se acaba cuando pasa la montaña, ya se acabó el mundo. Ya se acabó el mundo. Sí. Entonces, en conclusión, yo recogí plata en mi barrio y entre todos me dieron la plata para el pasaje. Y nunca había montado en avión, entonces me fui directo para el Ministerio de Educación. Entonces allá llegué con una maleta a preguntar por el ministro y la secretaria me dijo, es que el ministro no atiende así, usted tiene que tener cita.
Y yo dije, se fregó el ministro porque yo de todas maneras me tengo que quedar aquí porque no tengo más para dónde coger. Y me senté tranquila a esperar. Y la secretaria asustada dijo, pero ¿cómo así? Le conté la cosa y me dijo, no, si la cosa es grave, entonces espere, que él va a salir de una reunión y al señor el que yo me arrime, ese es el ministro, y usted se va ahí en ese momento y habla con él. Así fue. Cáigale. El ministro coincidencialmente era Jaime, que era antioqueño, el ministro de Educación. Después nos acordamos, doctor. El doctor, bueno, y en síntesis, él fue Jaime Posada. Jaime Posada. De todas maneras, él fue el papá de ese otro periodista, de D'Artagnan. Y D'Artagnan, que son Entonces, del tiempo. Entonces, yo, en conclusión, yo le dije, mi única presentación son mis notas, se las di. Y no tengo para dónde irme porque... Vengo desterrada. Y aquí me expulsaron de todas las universidades, pero ya tengo una propuesta del Partido Comunista, que me va a dar una beca para la Patricio Lumumba, a irme para allá con los comunistas. Y dijo él, no, pero ¿cómo así? A ver, yo le resuelvo el problema, y ahí me lo resolvió. Y entonces entré con beca a la Universidad Nacional y ahí hice toda mi carrera. Tengo mucho... ¿Y cómo hacía para sostenerse allá? Porque el estudio no pagaba, pues. ¿Por qué? Porque recuerde usted que cuando eso empezó el ICFES, y entonces el ICFES tenía unos apoyos para los estudiantes de las regiones que tenían altas notas, y entonces era como un préstamo condonable. Anticipado, y lo condonaban. Condonable. Entonces, a mí me dieron ese préstamo. ¿Cómo lo podía condonar? O sea, que no tenía que pagarlo. Si durante todo el proceso de la carrera yo conservaba mínimo los 3 primeros lugares en calificaciones. Y a eso hice yo. ¿Y usted siempre los tuvo, los 3 primeros? Yo siempre estuve en los primeros puestos, primero, segundo. En conclusión, así estuve en la Nacional. Y ahí conocí a Santiago García, que era el maestro de teatro de la Universidad Nacional. Y era de la Candelaria. Y luego creó la Candelaria. Entonces entré a teatro para quitarme de encima a los compañeros que me hicieron mucho bullying. Porque en la cafetería alguno me lo pidió y yo dije, no, yo no lo puedo dar. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Tiene una enfermedad? Le dije, yo no, es que soy virgen. Y ahí no le creyeron, porque esa revolución... me dedicaron el bullying de 2 años. Se paraban todos los estudiantes cuando entraba a la cafetería y eran por ahí mil estudiantes se paraban. Llegó la Virgen, llegó la Virgen. Y entonces yo, para quitarme ese bullying de encima, entré a teatro, porque decían que la gente de teatro era más abierta, más dispuesta. Entonces ahí todos me dejaron de cantar la Virgen, me inventaron una canción, que llegó la Virgen del Pilar. Por no pilar. Oiga, pero es que, digamos, en teatro siempre se hacían unos ejercicios de oratoria. Entonces, por eso se relaciona tanto con la cosa. ¿Y hasta cuándo la fregaron estos teatreros? Me aguanté ese bullying 2 años. 2 años. A los 2 años fue que hasta que lo tuvo que dar con perdón suyo, ¿qué? Yo tuve la brillante idea, fue de entrar a teatro. Sí. Entonces, en el teatro tiene la imagen, las niñas que estábamos en teatro, de que ya lo habíamos dado. Sí. Y yo no lo había dado, pero ya tenía la imagen de que lo había entregado. Entonces me dejaron de fregar. Es que las teatreras y los teatreros tenían una fama de sinvergüenzas, marihuaneros, de que todas eran pues prostitutas en ciernes o ya todas lo habían dado. Claro. Así como... Entonces, ellos ya dijeron, no, ya esta cayó. Ya esta cayó. Ya esta ya no es virgen. Ya le quitaron el mote de virgen. ¿Ah? Ya le quitaron el mote de virgen, ya no llegó la virgen y no llegó la señora. Ya no me decían la Virgen del Pilar. Todos hemos tenido conversaciones en las que arreglamos el mundo o la ciudad, pero se quedan ahí. Es hora de hacer algo. Yo tomo parte activa de las decisiones de mi ciudad. Me sumo por Medellín. Consejo de Medellín, somos tú y yo. Cuando entré con Santiago, montamos una obra de teatro de Anton Chekhov. Sí. Y yo fui la protagonista, con Carlos Duplat. Claro, Carlos Duplat. Sí, Carlos Duplat era estudiante de arquitectura. En conclusión, ganamos primer puesto, como los mejores actores. ¿Cuál era la obra de Chekhov? Que él es el Jardín de los Cerezos. El Jardín de los Cerezos, muy famosa obra. Muy famosa. Él es el del daño que hace el tabaco, el monólogo.
de Chekhov, muy famoso autor ruso. Bueno, sigamos De entonces. todas maneras, ahí me gané el primer puesto con Carlos Duplá y entonces el premio fue que nos dieron una beca para estudiar teatro en Praga. Ah, María, en Checoslovaquia. Sí, entonces otra vez yo dije que no podía, pero ya no dije la razón. Pero la razón era la misma, que porque los comunistas me quitaban la virginidad por la fuerza. se metían por la blusa. Eso era lo que me habían dicho las monjas. Porque en esa, sí, usted creía todo eso. Oiga, y era que en esa época los teatreros casi todos se fueron para Checoslovaquia, para Praga, para Rusia, y muchos, aquí había un saquizano de teatro, y todo, o sea, el teatro colombiano, y era muy de izquierda. Muy de ¿Cómo izquierda. hizo usted para reformarse, para salirse de esa izquierda, pues que la tenían casi que metida, pero como usted venía de la tradición de derecha extrema, que las monjas sí eran, pues en ese caso, hay que cuidar la virginidad como se cuida la plata, y no Perfecto, y pensaban. entonces ya en ese momento yo perdí puntaje con Santiago García por no aceptar la beca, Quedó caída, claro, pero Carlos Duplá sí se fue. claro. Bueno, en síntesis, yo dije, me tengo que dedicar a terminar la carrera. Cuando estaba en esas, la universidad entró en un concurso a nivel nacional de todas las facultades de Derecho del Sí, país, sí. a un concurso de oratoria. Y Sí, entonces los compañeros dijeron, la facultad de Derecho se quedó sin representante, porque los que eran buenos en oratoria salieron ya el año pasado. Eran como 3 compañeros. Ahí queda usted para que represente la universidad. Y yo, ¿por qué? Yo no me he metido en oratoria nunca. No, pero si ya hizo teatro, ya saben, en conclusión. Me dejé echar el cuento es y buena para entré. echar carretas, le decían, Me dejé echar el cuento y entré. Casi me muero. del susto, ¿qué? De lo duro. Muy duro, ahí. Uy, ¿Y eran ¿Por qué? temas sobre derecho o sobre qué el tema? eran 10 temas. 10 temas. Y los 10 temas se los daban a uno antes de empezar el concurso para que uno empezara a leer sobre el tema. Y cuando llegaba el primer día, uno sacaba la tirita. Y lo que me sacaba, Sobre eso había que hablar, Sobre y eso había eran que hablar. ¿cuántos? 10 minutos hablando de eso. Entonces había que hablar 10, 12 minutos en eso. Y que no es me vaya a mucho. decir que se ganó el concurso. ¿Ah? No me vaya a decir que se ganó usted ese concurso. Me lo gané. Oiga, hombre, increíble. Entonces ahí quedé como cuchilla. Ah, no, pues quedó como un... Ahí sí se metió de lleno a la política. Esa fue la llegada suya a la política. Lo que pasa es que yo nunca pensé en la política, aunque mi mamá, una gran líder política, mi Ella sí abuelo andaba por también. ese lado, pero usted no. Por supuesto, gaitanistas Claro. del Partido Liberal. Entonces yo estaba pensando con las notas que yo tenía y como me había ido bien en la universidad, yo dije, vea, yo para el teatro ya dije que no. Entonces yo voy a hacer la carrera judicial para llegar a la corte, para ser magistrada de las altas cortes. Esa era mi Su visión. su sueño. Y entonces llegué aquí a Medellín con muchos pergaminos, ya Muy con el brillante, título. claro, pues claro. Yo llegué con el título, con una especialización, y bueno, entonces mi mamá con los contactos me dieron un cargo en el municipio de Medellín, y mi mamá me dijo, no se preocupe que está comenzando, porque usted no puede, aunque llega con todos sus títulos, pensar que ya le van a dar el mejor cargo. Que ya le van a dar pues la Yo presidencia. ya no, tranquila mamá, me fui, que donde el cargo era abogada de los pobres, Ah, bueno. y yo feliz. Como no hay pobres aquí, ¿no? Y yo feliz porque ese era el que yo quería, Sí, sí. donde yo pueda servir a la gente de la cual yo vengo. Entonces, asumí ese cargo con mucho amor, con mucha pasión, con muchas ganas. En conclusión, era una oficina que no ganaba un solo pleito en los juzgados. Todos los perdían. Todos los perdía. ¿Por qué? Porque era muy poco el apoyo que tenía el propio abogado. Claro. Únicamente 3 personas ahí. Y como los pobres no rentan, entonces no les prestan mucha atención. Entonces yo me puse a estudiar y me puse a funcionar con eso y en conclusión, yo de 10 procesos que tuviera en los juzgados, que ni perdía, quedaba uno como empatado. Entonces cogí una fama tremenda porque antes no me recibían en los juzgados, pensando que yo no tenía el título. Todos hemos tenido conversaciones en las que arreglamos el mundo o la ciudad, pero se quedan ahí. Es hora de hacer algo. Yo tomo parte activa de las decisiones de mi ciudad. Me sumo por Medellín.
Consejo de Medellín, somos tú y yo. ¿Estás pensando qué leer este fin de semana, estas vacaciones? Bandeja de historia paisa en Bogotá. La historia como nunca te la habían contado, documentada y agradable, de Fernando Paneso Serna y Carlos Gustavo Álvarez, ícono editorial. Ya la puedes conseguir en Bogotá, Librería Lerner, Librería Nacional, Tornamesa, Garabato Libros, Profitécnicas y Wilborada. En Medellín, Librería Lerner, Librería Nacional, Ex Libris y al pie de la letra Librería. Y en las sedes de la Librería Nacional en Cali, Pereira y Barranquilla. Y por supuesto en sus librerías de los aeropuertos de Bogotá y Cali. Cómprala, léela, que de eso tan bueno no dan tanto. Todos hemos tenido conversaciones en las que arreglamos el mundo o la ciudad, pero se quedan ahí. Es hora de hacer algo. Yo tomo parte activa de las decisiones de mi ciudad. Me sumo por Medellín. Consejo de Medellín, somos tú y yo. Entonces, en conclusión, ahí fue donde empecé yo a tener la conexión con Con la las gente. gentes de los barrios. Y mi mamá, muy inteligente, aprovechó eso para decirme, necesito que usted me ayude con la gentecita mía liberal porque tenemos problemas y usted redacta bien para que presentemos esas propuestas de solicitudes. Y así empecé. Cuando ya llevaba un año haciendo eso con mi mamá, llegó la convención del Partido Liberal con Bernardo Guerra. Entonces me dijeron todos los amigos de los barrios liberales, doctora, preséntese a la convención que usted tiene ya delegados para que entre al Consejo de Medellín. Y yo, ¿qué? Yo no estoy preparada para eso, yo no quiero el Consejo, yo me quiero ir para la Corte, para la magistratura. En síntesis, yo ya había adquirido mucho compromiso con la gente, resolviéndole sus problemas, Claro. viendo las necesidades. Y fama, ya estaba cogiendo. Y usted para no fama. alargar el cuento, entré a la convención. Y entré a quedó la con- elegida, pues quedó como candidata al consejo. Quedé como candidata al Consejo. Y Pero ganó. entonces, después el doctor Bernardo Guerra armó una comisión de conciliación y me sacó de la lista. Como era por bolígrafo venteado en esa Sí, él me época. sacó de la lista. Oiga, Y entonces, ahí me salió a mí el cuento como la oratoria. Entonces, cuando ya otra vez la convención después del receso anuncian la lista y yo no estaba. Entonces yo pedí la palabra y me eché tremendo discurso exigiendo que se aplicaran los estatutos y que Y la yo tenía volvieron los a meter. delegados. Y ante ese discurso, pues, ¿qué dijeron? Que hay que hacer elección nominal. Otra vez la lista, que hacer la elección nominal. y ahí sí quedó otra Yo en vez. ese momento sabía que tenía 80 delegados, Sí, pero eran 2000, o sea que yo sabía que con los 80 no quedaba. no quedaba. Pero yo me arriesgué. Y Convenció a mucha gente. con el discurso que me eché, pasé de 80 a 420 o 400. Entonces quedó sobrada. Quedé para el Consejo de Medellín. Y Y salió ahí ya elegida. empezó Bernardo Guerra a respetarme y yo a respetarlo también. Porque en esa época era bolígrafo, él era el que elaboraban No las tanto el bolígrafo, había mucha representación en las convenciones, Sí. pero el bolígrafo se hacía cuando había alguien que le faltaba trayectoria, como en el caso mío. Bueno, claro. Pero los otros que ya tenían trayectoria y trabajo les respetaban Claro. la Y inclusión. los celos porque- también, porque usted estaba muy joven, muy muchacha, y en cierto caso era una advenediza. Porque, y era entrar ahí sí como dice el cuento, esta es una sorpresa. Puede realmente ser una persona que coja la línea del partido, pero ¿qué tal? La llevamos al consejo y salta a trabajar con otros, Claro. porque Bien. no tenemos la seguridad con ella, porque no tiene tradición de trabajo político con el partido. Era por eso. me echaron los perros. Oiga, entonces de ahí usted ha sido concejal, diputada, Ahí fui representante de la concejal de Cámara. Medellín en 2 periodos. Sí, por el Después Partido pasé a la Liberal. asamblea en un periodo. Sí, Y después de la asamblea pasé al Congreso, a la Cámara de Representantes, y allí estuve 4 periodos. ya que usted hizo como 20 y tantos años, 30 de
de diputada, de concejal y representante. ¿Por qué no fue senadora? No fui senadora por dos razones. La primera, nunca vi en el Congreso la importancia de que el senador era más jefe, más importante, tal vez por la forma como yo actuaba, que no tenía, es decir, que para mí el senador no era el jefe, para mí el jefe era el partido. Y usted era más de servicio a la comunidad. Exacto, y sobre todo me dediqué mucho al servicio de la cultura. Entonces ahí fue donde ayudé a sacar adelante la Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez y luego el Museo de Arte Moderno. Usted sacó esos estatutos para que esa casa fuera, la casa personal del maestro Gómez fuera museo. Pero no eso, sino que me gasté con sus hijos, para que sus hijos aceptaran y renunciaran a la herencia de toda la cosa que dejó el papá. Pero yo aproveché que él estaba vivo para que me ayudara en eso y lo logramos. Bueno, esa trayectoria política muy bonita, muy loable, pero como usted nunca olvida, no se olvide el arte. Usted vino a Medellín, se dejó con Santiago, pues dejó el teatro. la relación del teatro. Usted ahora sé que está en un grupo de poetas, escritores, ¿Sí? ¿Y de ahí qué pasó en la cuestión del arte? Lo que pasa es que hay una cosa importante, Jorge, y es que mi mamá nos alimentó siempre un amor por el arte a través de lo que ella se captaba que éramos buenos. Por ejemplo, ella dijo, usted es buena para que entre a declamación, porque tiene un buen timbre de voz. Entonces, cuando yo estaba en el internado, consiguió que las monjas me dejaran salir a estudiar declamación con Fausto Cabrera. Pero a mi hermana le dijo, usted es buena para el baile. Entonces la entró a danzas con Pedro Betancourt. Pedro Betancourt, amigo mío también. A todos esos los conocí yo. No, ella tenía mucha malicia para encarrilarlos. Ser muy vinculados al arte. A mis hermanos los metió a estudiar música. Al menor lo entró para estudiar a Bellas Artes piano. Yo también estudié música en Bellas Artes. Pero mi mamá decía que un ser humano que no está cercano al arte le falta mucho. Sí. Entonces a todos nos fue metiendo de acuerdo con ella. Nos veía las características, este sirve para esto, este para esto. Entonces cuando yo termino en la universidad, me dedico a la parte política, como ya conté, nunca tuve como la opción de volver a mis intereses en la cultura directamente. Entonces, cuando ya terminé toda mi carrera política, porque no quise volver, ¿por qué? Porque estaban mis hijos de adolescentes, en la etapa de adolescencia. Es decir, mi último periodo fue cuando 90-94, cuando estuvimos en el Congreso 90-91, que fue la constituyente de Gaviria. Sí. Ya después de la constituyente me ofrecieron Senado. Pero ya usted no... Me lo ofreció Álvaro Uribe, sí, que él se iría encabezando Senado y me ofreció el segundo renglón a mí. O sea, yo estaba más que fija, no solamente por él, sino también por el trabajo que yo tenía en ese momento. Una opción muy, es decir, casi que irrechazable, y usted la rechazó. Por el problema que le digo, empezaron la adolescencia los hijos y tuve un marido excelente, un compañero de vida excepcional, el doctor Darío Abad Arango. Todo el tiempo respetó mi actividad política, estuvo pendiente el de los hijos, pendiente de mis reuniones políticas, en lo que me podía colaborar, pero cuando empezó la adolescencia, él nunca dijo que se sentía que necesitaba apoyo, claro. Pero yo vi que la cosa no era fácil, claro. Entonces dije, si no estoy aquí con estos niños, con esta gente, después recuperarlos va a ser muy difícil. Y no le puedo decir que el problema fue el papá, el problema fui yo, que nunca estuve. Y como que se dice, usted ya estaba hecha políticamente, ya no necesitaba más mostrarse, y los hijos son primero que todo. Entonces eso fue la situación. Y yo creo que volvería a tomar la misma decisión. Entonces me retiré de la política justo cuando tenía la opción del Senado muy clara, pues más clara para dónde. Es decir, en ese momento Álvaro comenzaba su carrera política con muchas opciones. Y segundo, yo tenía un gran trabajo político, o sea, ni siquiera él me estaba regalando, me estaba reconociendo. Y yo sabía que con ese apoyo estaba fija, con mi estructura política que tenía de trabajo más eso.
Entonces, yo digo que los tiempos de Dios son perfectos. Sí. Ya ese era mi tiempo. Vea, doctora, queda pendiente su parte con el grupo de poetas y de escritores, porque usted pues es muy reconocida en el campo, porque se nos acaba el programa. Muy bien, Yo muchas le gracias. quedo muy agradecido. Entonces, que se sepa que estoy en la magia del verso, Claro. ¿sí? Y que estoy en el taller de la Biblioteca Pública Piloto, en esos dos. Y sigue muy activa en la cuestión cultural. Eso Muy es activa reconocido. en la actividad cultural porque para mí la cultura es esencial. Y lo otro es que estoy contenta con la magia del verso y con el taller de la piloto porque me obligan a leer, a escribir, a estar muy activa. De Claro. manera que... Y con la escribe. política sigo conectada con mis amigos, ayudándolos en lo que yo pueda. Al que le gusta le sabe y siguen eso. Estábamos con la doctora Sonia Olaya. ¿Cómo le parece? Que Gracias. mujer paz y ha hecho cosas. Ave María, muchas gracias por haber estado en este Jorge, noticiero. muchas gracias a ti. Excelente, gracias. Si les gusta el programa, pues, compártanlo, suscríbanse y divulguenlo o coméntenlo. Muchas gracias por estar con nosotros en Esta es mi tierra. Jorge Wolf Televisión presentó Esta es mi tierra.